Día a día, Padre, no podemos abrir nuestros ojos, Señor, cuando comienza el día, Señor, sin antes darte gracias, sin antes, Señor, agradecer el milagro de la vida, la oportunidad, Señor, de corregir lo que haya que corregir, Señor, de quitar lo que tengamos que retirar de nuestra vida, bendito Dios. No podemos, Señor, abrir nuestros ojos sin darte gracias, Señor, sin que las primeras palabras de nuestra boca sean de gratitud a ti, mi amado Dios. Porque una persona, Señor, que abre sus ojos y no, Señor, declara gratitud, Señor, delante de ti, esa es una persona muy orgullosa y muy soberbia, porque puede empezar el día sin ti, Señor. Bendito Dios, pero los que somos, Señor, necesitados de ti, agradecemos día a día el milagro de la vida, Señor. Gracias, te pido hoy que tu Espíritu Santo esté con nosotros, está entre nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos ayude, bendito Dios, Señor. Quien dirige esta palabra, Padre, quien nos guíe. Bendito Dios, Señor, hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te pido que apartes toda distracción de este lugar, Señor. Gracias por ese amor inagotable que tienes por cada uno de nosotros. Amén. Salmo 53, en el verso 2, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Así dice tu Biblia? Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mi amado, primero le voy a dar el significado, un poco del significado de la palabra entendido, porque tiene que ver con creer, con pensar y con juzgar. Y vamos a entrar ya de lleno a la palabra de Dios y podemos citar, no vamos a ver las citas porque no me alcanzaría el tiempo, pero ¿cuántos entendidos hubo en el antiguo pacto? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres entendidas hubo y sus nombres quedaron registrados en la Escritura, en la palabra de Dios? Por citar, mi amado hermano, alguien entendido fue el profeta Daniel, amén. Porque el profeta Daniel, mi amado hermano, supo perfectamente y entendió perfectamente quién era su Dios y el propósito que Dios tenía con él, amén. Otros entendidos fueron Sadrach, Mesach y Abednego, mi amado. ¿Les estorbó el horno de fuego? No. Sadrach, Mesach y Abednego, mi amado hermano, entendidos de lo que Dios quería. Dice la palabra, ¿verdad? Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Daniel buscó a Dios, amén. Sadrach, Mesach y Abednego buscaron a Dios, amén. José buscó a Dios, amén. Mi amado, por citar algunos nombres de los hombres que quedaron registrados en la palabra de Dios, que fueron entendidos, amén. Y mi amado hermano, pero hoy tengo una preguntota. A ver, para los que han leído la Biblia. Estoy jugando aquí con el cable. Para allá, para acá. Ok. ¿Quiénes no fueron entendidos para buscar a Dios en el antiguo pacto? Gloria a Dios. Por ejemplo, Saúl. Amén, sí, el rey Saúl, yo también. Exacto, no fue entendido para buscar a Dios. Gloria a Dios, mi amado. ¿Quiénes no fueron entendidos para buscar a Dios? La respuesta más sencilla, mi amado hermano, más sencilla, más fácil, fue el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel, mi amado hermano, fue un pueblo que no fue entendido para buscar a Dios. ¿Y saben qué es lo triste? Que el pueblo actuó como gente necia. Y yo quiero ahora que leamos entonces el 53.1. ¿Ya lo tiene? Salmo 53.1. Dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Entonces, por eso dice el verso 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún Uno. no tienen conocimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Ahí nos detenemos tantito, mi amado. Si tenemos el más grande ejemplo de hombres y de mujeres que no fueron entendidos para buscar a Dios, que nunca entendieron el llamado de Dios, que nunca entendieron el propósito de Dios, ese fue el pueblo de Israel. Actuaron, mi amado hermano, como gente necia. Dice la palabra, la escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente un necio podría negar la existencia de Dios. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Amén. Mi amado, solo un necio trata de trazarse su propio camino. Y si yo le digo ahorita parte de todas las definiciones que yo encontré acerca de lo que significa un necio, mi amado, ¿quiere que se las diga? Porque esto es bien fuerte. Un necio es adjetivo, es un adjetivo negativo y eso lo entendemos, que caracteriza a una persona ignorante que no sabe lo que tiene que hacer. Una persona torpe que no entiende que hay consecuencias negativas que le pueden acarrear por su comportamiento. Personas de poca inteligencia. Y me paré y dejé de escribir, mi amado, porque lo que seguía era pero durísimo, durísimo. Si tú métete a buscar el significado de la palabra necio conforme a la Biblia y te vas a sorprender. Mi amado hermano, el pueblo de Israel actuaron como personas necias, ¿verdad? Que en todo tiempo no tomaron en cuenta a Dios. Los necios, mi amado hermano, son los que rechazan a Dios. Y ¿sabe qué? Que aquí hay un punto bien tremendo, bien fuerte. ¿Sí sirve, hija? Ok. Nosotros, por eso digo, a ver otra vez. Dice el Salmo 53:2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cuántos entendidos estamos aquí? Amén, gloria a Dios. Mi amado hermano, porque no podemos tratar a Dios como si no existiera. ¿Estamos de acuerdo? No podemos tratar a Dios como si Él no existiera, y fue lo que hizo el pueblo de Israel. Trató a Dios como si Dios no existiera después de todo lo que Dios hizo por ellos. ¿Usted se da cuenta? Bueno, vamos a ir avanzando en esto. Mi amado hermano, déjeme decirle, antes de avanzar, que muchos van a admitir su error cuando sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque mucha gente en este tiempo ha visto las proezas, los milagros de Dios. Por eso yo en la oración le decía, mi amado hermano, una persona que cuando se despierta, abre sus ojos, si sus primeras palabras no son para agradecer a Dios, el prodigio, el milagro de la vida tan grande, ¿verdad? La oportunidad que Dios nos da de tener la vida, que es un día más, una oportunidad más, ¿verdad? Para corregirnos. Esa es una persona soberbia.
orgullosa. ¿Por qué? Porque entonces, ¿verdad? Él puede, ella puede, sin Dios puede. Tengamos mucho cuidado, mi amado. Entonces, yo le repito que muchos van a admitir su error cuando sea demasiado tarde. Dice la palabra del Señor, y aquí traigo, afortunadamente escribí en ETV en mi cuaderno, dice el mismo verso 2, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio que busque a Dios. ¿Sí? NTV, mi amado hermano, cambia la palabra entendido por sabio y van de la mano. ¿Estamos de acuerdo? Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, alguien que busque a Dios. Entonces, mi amado, el pueblo de Israel actuó como necio, ¿verdad? Como si Dios no existiera, ¿verdad? Negaron la existencia de Dios. Mire, hay personas que podemos tener el conocimiento, podemos tener la letra, estamos de acuerdo, pero nuestros hechos y nuestras actitudes están negando a Dios en nuestra vida. Tener la letra es una cosa, ¿verdad? Obedecer, actuar, dar frutos es otra cosa, muy diferente. Entonces le repito que los necios rechazan la voz de Dios. ¿Quién está hablando? Porque yo leí palabra de Dios. Amén. Amén. Mi amado, le repito que usted y yo no podemos tratar ni podemos vivir como si Dios no existiera. Gloria a Dios. Y entonces, mi amado, le decía yo, ¿verdad? Que el pueblo de Israel actuaron como necios, ¿verdad? Yo le decía que parte del significado de entendido, conforme a la versión 60, tiene que ver con creer, con pensar y con juzgar. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? A Josué, ¿verdad? Precisamente en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 8, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la palabra, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra meditar quiere decir pensar, sí, amén. Considerar un asunto con atención, con detenimiento, estudiarlo, comprenderlo bien, reflexionar, mi amado. Gloria a Dios. Amén. Entonces, le digo, ejemplos de gente entendida, hay muchos. Y de gente no entendida también hay muchos. Y unos, mi amado, le repito, de los no entendidos fue el pueblo de Israel. Vamos a ver, por favor, Éxodo, el libro de Éxodo. Éxodo en el capítulo 13. En el capítulo 13, por favor. En el capítulo 13, y vamos a leer el verso 21 y 22. ¿Lo tiene? ¿No funciona? Está cargando. Está cargando. Gloria a Dios. ¿Tiene ahí la versión 60? ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Dice la palabra del Señor. Perdón. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Así dice su Biblia. Gloria a Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mi amado hermano, la nube los guiaba de día. Amén. Gloria a Dios. La columna de fuego durante la noche. ¿Para qué? Para alumbrarles el camino. Amén. Para que supieran y entendieran que Dios estaba con ellos. Amén. Para que entendieran y supieran que Dios estaba con ellos, pero fueron necios. Actuaron como si nunca lo hubieran conocido. Mi amado hermano, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y déjeme decirle esto, porque la nube y la columna, ¿usted sabe qué es una teofanía? ¿Nadie sabe qué es una teofanía? Mi amado, teofanía, bueno, la nube y la columna fueron una teofanía, que es la manifestación de Dios al hombre. Sí, mi amado, o sea, el Señor, ¿verdad?, tomó esa columna de fuego, esa nube, para manifestarse a los hombres. Eso se llama teofanía. Mi amado hermano, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Él los guiaba. Dice que iba delante de ellos en el día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Yo te quiero hacer una pregunta en el nombre del Señor. ¿Qué nos guía a nosotros? Quiero que pensemos en que pensemos por favor en esta pregunta que se está haciendo. Al pueblo de Israel, mi amado hermano, el Señor les abrió el mar, amén, amén, para que pasaran. Los dio en el desierto de día, columna, ahí ya se me fue, perdón, columna de nube, y de noche como columna de fuego les abrió el mar rojo. Dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que la roca los seguía. Dice que ellos estaban en el desierto y la roca les seguía, y la roca es Cristo. Amén. 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 Vieron, mi amado hermano, su poder tan grande al retirarlos de la esclavitud de Egipto. ¿A cuántos el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado? Amén. Amén. Mi amado hermano, ¿a cuántos nos ha abierto el mar para que pasemos el seco? Gloria a Dios. Amén. Nos ha abierto, mi amado hermano, el camino para que sigamos adelante. Mi amado hermano, de día nos conduce, de noche nos conduce. Amén. Amén. Hemos visto sus prodigios y sus milagros. Decía ayer el hermano Iván, estuve tantos meses en plena pandemia, ¿verdad? En lo más fuerte de la pandemia, que fue el 2020, que fue el mes de mayo, mi amado hermano, donde usted no conseguía alcohol, donde usted en las farmacias no encontraba un ibuprofeno, donde no había oxígeno, no había cómo, mi amado hermano, tener un tanque de oxígeno, un concentrador de oxígeno, mi amado. En lo más recio, nos tocó vivir lo más recio, lo más duro, lo más severo de la pandemia. Mi amado hermano, Dios nos abre el camino, amén. ¿Quién iba a creer y quién iba a pensar, verdad? Nos movimos, toda su familia se desplazó a lo largo de la Ciudad de México para conseguirle oxígeno. ¿Y cree que lo conseguimos? No. ¿Dónde cree que el Señor abrió el camino y abrió la puerta para que tuviera un concentrador de oxígeno las 24 horas del día? Aquí. Por aquí cerca, mi amado. Se vino un varón al que amamos mucho y él no lo pensó dos veces. Le dijeron dónde estaba el concentrador, agarró su carro y se vino, mi amado hermano. Dios abre el mar. Amén. Mi amado hermano, yo te decía, ¿verdad?, que pensemos antes de contestar en esta pregunta.
ahora nosotros, ¿quién nos guía? ¿O cómo somos guiados en este tiempo? Mi amado, hemos visto los prodigios, los milagros del Señor en los meses que Él estuvo al filo de la muerte. De hecho, murió el pastor. Y yo soy testiga de que Dios lo resucitó. Su hija es testigo de que el Señor lo resucitó. Mi hermano, el más chico, es testigo de lo que Dios hizo. No hay más nadie como Dios. Amén. Amén. Mi amado, en todo el tiempo que Él estuvo postrado en una cama, jamás faltó alimento en la casa. Jamás faltó, como Él lo testificaba ayer, jamás faltó para pagar una renta y para responder, mi amado, no solo por todos los gastos. Porque, mi amado, la obra es de Dios, amén. Y Él es el que suple toda la necesidad de su obra. Gloria a Dios. Mi amado hermano, entonces Dios es grande, Dios es poderoso. Usted y yo hemos visto proezas, milagros, prodigios de lo que Él ha hecho con nosotros, amén. Amén. ¿Usted creería real que haya personas necias aún en este tiempo? Viendo, mi amado hermano, las maravillas de Dios. Usted podría decir, no es posible, pero es real. A nosotros, ¿cómo somos guiados en este tiempo? Mi amado hermano, en este tiempo nosotros somos guiados a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué crees? Y del Espíritu Santo. ¿Lo podemos ver? Pero lo podemos sentir. Y el Espíritu Santo, mi amado hermano, a usted y a mí nos redarguye, ¿verdad? Y pone en nuestro corazón la palabra escrita en este libro. Cuando vamos a hacer algo, viene el Espíritu Santo y empieza a redarguir, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad?, la palabra de Dios a taladrar en nuestra mente, en nuestro corazón, mi amado. ¿Por qué? Porque Él nos guía. Él nos guía. Él nos recuerda la palabra de Dios. Él nos dice, ¿verdad? Nos da instrucciones. ¿A cuántos el Espíritu Santo les habla? Amén. Gloria a Dios. Amén. Mi amado hermano, yo tenía y me relacioné un tiempo con una persona que decía que Dios le hablaba. Pero hay que ser entendidos de la palabra de Dios, hay que ser entendidos, mi amado, hay que escudriñar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo jamás te va a pedir que tengas enemistad con tu hermano. Sí. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a hablar para que te vengues de tu hermano. Hay que leer la Escritura. El Espíritu Santo, mi amado hermano, no me va a llevar a deshacer una familia. Ese no es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay que darnos cuenta, no es que a mí el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo que... No, a ver, espérame, entiende el lenguaje de Dios. Entendamos el lenguaje de Dios. A mí el Espíritu Santo me está diciendo, perdónalo. Perdónala. Reconcíliate. Ama. Porque el amor cubre multitud de faltas. Amén. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, verdad, si no lo has visto? Y a tu hermano al que ves, aborrecerlo, si dice así o lo estoy diciendo al revés. Algo así, ¿verdad? Estoy parafraseando, ¿verdad? Mi amado hermano, ¿cómo puedo yo decir, verdad, que amo a Dios a quien no he visto y aborrezco a mi hermano que tengo enfrente? Entonces hay que entender el lenguaje de Dios, mi amado, hay que entender cómo habla Dios. Si alguien tiene duda, apúntele ahí donde sea o grábese Romanos 12, léalo. Los deberes cristianos, ahí están. Romanos capítulo 12, los deberes cristianos, todo lo que Dios nos pide, amén.
Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, el pueblo de Israel fue guiado, fue direccionado, vieron prodigios del Señor. Dice la palabra. ¿A cuántos se les sacaban sus zapatos rápido? Dice la palabra del Señor que en el desierto no se les acabó la ropa. Amén. No se les acabó el calzado. No se quedaron sin comer. El Señor les hizo llover pan del cielo. Amén. Y cuando tuvieron el caprichito de que ya se habían aburrido del maná y quisieron carne, Dios les dio carne, ¿verdad? Pero hubo consecuencias, mi amado, porque hay que saber. Debemos de darle gracias a Dios. Debemos de ser personas agradecidas, amén. Sí, amén. Y no berrinchudos. Porque el berrinche de la carne les trajo consecuencias. Mi amado hermano, entonces a usted y a mí nos guía, somos guiados a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano, entonces, a través de su palabra y la dirección del Espíritu Santo, que siempre nos va a recordar la Escritura. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mi amado, si usted y a mí nos guía, nos direcciona el Señor, y el Señor desde los cielos está asomando. Porque déjeme decirle que aquí el hermano Rodrigo tiene cámaras. Amén. Pero ¿qué crees? Que hay más cámaras. Amén. ¿Sí? Estamos siendo grabados desde el reino de los cielos. Amén. Y la cámara de mi hermano Rodrigo solo capta lo físico. Pero las cámaras del reino de los cielos ahorita están captando los pensamientos, los deseos, las intenciones, las actitudes de toda persona, de cómo está recibiendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así es que delante del Señor, miserable de mí si pienso que le oculto algo, porque no le oculto nada. Todo está siendo grabado, registrado, y hay libros donde también se está anotando todo. Entonces, le repito que el pueblo de Israel, ¿verdad? Fueron las personas, los hombres menos entendidos en buscar a Dios. Acompáñame, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Gloria a Cristo. Amén. Primera de Corintios. Aquí hay alguien que está arrullando, mi hermano. Aleluya. Decía un siervo de Dios, yo llegué a predicar a un lugar, dice, y me postré para orar, dice, y en ese momento que me postré para orar, un sueño terrible que adormecía todo ese lugar, y se nos levantamos a orar y a guerrear porque eran demonios. Tengamos cuidado. Primera de Corintios capítulo 10 a partir del verso 1. ¿Ya lo tiene? ¿Tiene la versión 60? Ya está ahí, ya está en pantalla, ¿eh? ¿Ya podemos leer? Me es bien importante que usted lea y que, mire, si no quiere leer, por lo menos confirme que lo que yo estoy leyendo es cierto. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Cómo dice? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. A ver, repito el 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, y yo quiero que pongas atención en el verso 11, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mi amado hermano, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Sí dice así? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos ha... Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí me detengo. NTV, por favor. ¿Cuál? NTV. Eso sí no sé. Por favor, me es bien importante que revisemos esto, mi amado. Vamos a ver. Pastor, por favor. Ay, ok. Quiero leerle el verso 11 en la Biblia NTV. Escuche estas palabras. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Ya lo encontraste, hija? ¿Alguien sabe encontrar una Biblia en la computadora? Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Mi amado hermano, todo lo que vivió y pasó el pueblo de Israel y las consecuencias de su necedad, dice la palabra del Señor que quedaron escritas, ¿verdad? Para advertirnos a nosotros, ¿verdad? Para advertirnos a nosotros que vivimos el fin de los tiempos. Sí. Mi amado hermano, cometieron errores muy graves que el apóstol Pablo dejó registrado para que ahora no los cometas tú, amén. Para que tú no te equivoques. Mi amado hermano, para que no vivamos como si Dios no existiera, que no nada más tengamos la letra, porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que la letra sin el Espíritu, ¿qué? Mata. La letra no me sirve de nada. Si no hay dirección del Espíritu Santo, si no hay obediencia, mi amado hermano, si no hemos entendido verdaderamente quién es Dios, amén. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿no la encuentras? ¿No? Mire, usted sígame en la versión 60 y le voy a ir leyendo la NTV, por favor. 10:1. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra.
Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. ¿Por qué Dios no se agradó de la mayoría de ellos, mi amado? Por su necedad, por su rechazo, porque todo el tiempo con sus actos y con sus actitudes estaban diciendo o estaban expresando que no conocían a Dios. Mi amado hermano, dice el 6, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Mi amado, todo lo que le quite su lugar a Dios es un ídolo. Todo lo que le quita su lugar a Dios es un ídolo, y ponle el nombre que tú quieras, ¿sí? Mi amado, ahí entran hasta los familiares. Tengamos cuidado, porque si algo Dios tuvo en contra de ellos, fue la idolatría. Dice, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. 7. Ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. 8. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Mi amado hermano, ¿cuántos murieron cuando estaba el becerro de oro? Y que le hicieron las danzas al becerro, mi amado. Y ahí se prostituyeron, se corrompieron y hicieron de todo. Dice el verso 9, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no, 10, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. ¿Qué dice la versión 60 en el verso 10? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se da usted cuenta de lo que conlleva el murmurar, mi amado? Ellos murmuraron ¿contra quién? ¿Contra el hombre? Murmuraron contra Dios. Mi amado, tengamos mucho cuidado usted y yo de no decir Dios es injusto. O Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? O Señor, ¿por qué a mí? Mi amado, ayer decía el pastor allá en la Ciudad de México y no me pude aguantar. Adelante, mi hermana. No me pude aguantar y la verdad tuve que agarrar mis mochilas. Estaba sentada y tuve que agarrar mis mochilas porque no pude contener el llanto, mi amado. Él testificaba ayer que mucha gente piensa que nosotros nos la cotorreamos y que nosotros no hemos pasado cosas muy duras, mi amado, muy, muy duras. Que no cualquier persona soporta y que no cualquier persona, mi amado hermano, después de vivir algo así, no todos pueden seguir glorificando el nombre de Dios. Yo en el 2013 perdí un bebé. Ese bebé tenía 5 meses. Yo me iba a meter a bañar, era el 3 de octubre del 2013. Me iba a meter a bañar, eran las 8 de la noche y yo sentí un dolor muy fuerte en mi vientre, pero me dobló. Y salí y le dije, ¿sabes qué? Llévame al médico, algo pasó. Y me llevó al médico e inmediatamente, ¿verdad? Me hicieron el ultrasonido y mi bebé ya no llevaba ritmo cardíaco. Mi bebé ya había muerto. Y amado hermano, y yo sé que ese bebé le está dando gloria a Dios.
perdone. Porque es del Señor. Aleluya. Cuando estaba en mi vientre y empezaba la alabanza, él danzaba, se movía. Gloria a Dios. Ay, Empezaba la alabanza y el bebecito empezaba adentro de mi vientre, mi amado, y yo decía, Señor, te va a adorar, te va a alabar. Ya no llevaba ritmo cardíaco y me dijo el médico, es necesario que la intervención, hay que retirarlo. Y bueno, ayer testificaba él, ¿verdad? Y algo que me duele mucho, mi amado, soy un ser humano. Cuando lo retiraron de mi cuerpo, se lo enseñaron a él en una charola. Y él lo describe y duele. No todas las personas, mi amado, después de vivir ciertas situaciones duras y difíciles, pueden seguir glorificando a Dios. Al mismo tiempo que me sucedió esto a mí, le sucedió a otra mujercita. ¿Y sabes qué hizo? Se fue maldiciendo a Dios. Y se fue renegando de Dios. Y se fue murmurando de Dios. Y hasta el día de hoy sigue murmurando de Dios, mi amado. Y dice la palabra del Señor que tengamos mucho cuidado de murmurar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo de Israel en el desierto pereció por causa del destructor. Aquí en la NTV nos amplía más y nos dice, no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Mi amado hermano, yo no le puedo decir a Dios, te equivocaste. ¿Estamos de acuerdo? Hoy, ¿verdad? Digo, Señor, con todo lo que me ha tocado vivir, ¿verdad? En mi cuerpo, pasar por un largo ya proceso de 4 años, digo, tú no te equivocaste, mi bebé está contigo. Porque en este proceso tan duro, imagínese estar recibiendo tantas y tantas noticias negativas y ver a mi pequeñito o mi pequeñita. Yo digo, Señor, tú no te equivocas. Y te lo llevaste contigo y está en tu gloria y allá te alaba porque ya te daba gloria y te adoraba y te alababa desde mi vientre. Mi amado hermano, no podemos decir que Dios se equivocó. Si a ti Dios te ha puesto en un lugar, haz lo que Dios te puso a hacer. Porque con nuestra actitud y nuestra conducta no le podemos decir, tú te equivocaste. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el pueblo, ¿verdad? Dice que vino el ángel de la muerte y los destruyó. Y dice el apóstol Pablo en el verso 11, ¿verdad? Guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Mi amado hermano, hemos vivido cosas tan duras, tan tristes, tan desgarradoras. Aquí estamos. Porque sabemos quién nos llamó, porque entendemos a quién le servimos, mi amado, porque hemos comprendido quién es Dios. Y a Dios, que es Rey, que es soberano, que es todopoderoso, yo no lo puedo condicionar. Imagínese, mi amado hermano, que yo me pusiera en la postura de querer condicionar al Señor. Dice la Escritura, esto te lo dejo escrito como ejemplo para ti que te tocó vivir el fin de los tiempos, como advertencia para que tú no te equivoques, para que tú no lo hagas,
para que no estemos actuando como gente necia, porque dice la palabra del Señor que Él está observando desde los cielos, ¿verdad? Si hay algún entendido que busque a Dios. Amén. Amén. Mi amado hermano, que no digamos, Señor, tú te estás equivocando. Yo le decía, ¿verdad? Que muchos, cuando admitan su error o se den cuenta de su error, para muchos será demasiado tarde. Porque Dios está hablando a tiempo, amén. Mi amado hermano, dice en el verso 12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo, amén. Necesitamos su guianza, necesitamos leer, necesitamos escudriñar la palabra de Dios, necesitamos, mi amado hermano, tener firmeza en las cosas de Dios, amén. Mi amado, dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ay, no, yo ya no necesito tanto, No, o sea, yo creo que yo congregándome una vez cada 2 meses, más que suficiente. Yo estoy súper bien. Yo la escritura, a ver, díganme los versículos y yo se los respondo. Yo estoy súper. Necesitamos a Cristo todos los días. Amén. Todos los días, mi amado hermano. Yo el domingo, ¿cuándo fue domingo? Ayer, ¿verdad? Sí. Pues nos levantamos bien tempranísimo, mi amado. A veces desde las 5, ¿verdad? Y córrele. Entra uno a bañarse, sale y entra el otro, sale y entra el otro. Y bueno, de todo, mi amado. Yo me sentía muy mal. Muy, muy mal. Físicamente. Y hay palabra del Señor, mi amado, ya, y le doy gracias a Dios. Hay palabra de Dios en televisión abierta y no es el enlace de aguas. Con esa televisión abierta y muy temprano palabra de Dios. Y que la pongo, mi amado hermano, escuchando la palabra de Dios, sanando. Aleluya, gloria al Señor. Adiós todo síntoma, adiós todo malestar, cansancio físico, espiritual, todo, mi amado, se disipó. Amén. Vámonos a glorificar el nombre de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. 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 Es poder, porque es la boca de Dios hablando. Amén. Mi amado hermano, la palabra de Dios nos sana, nos limpia, nos santifica. Amén. Amén. Mi amado, adiós, se disipó todo problema, toda situación, nos fuimos a glorificar a Dios. Y algo bien hermoso que les testifico que sucedió ayer, el hermano, el pastor le delegó a un pequeñito que es un discípulo bien hermoso de esa casa de Cristo y de esa casa de oración allá en la Ciudad de México, porque él llegó en una campaña de evangelización, pero era un bebé. Y ese bebé creció y ahora, ¿verdad? Le da clases a los niños, está viendo el teléfono, toma fotos y apenas va a pasar a la secundaria, que es como 13 años, 12, 13 años. Y tomando fotos, mi amado hermano, él tomó fotos y ya. Antes de terminar la reunión, su abuelo del niño se acercó y me dijo, venga hermana, le digo, ¿qué? Mire. Y me enseña las fotos, mi amado hermano. Unos destellos de luz resplandecientes. ¿Sabe que yo he visto ángeles en la congregación? Amén. En una ocasión me tocó estar orando, tenerle el tiempo de la oración. Y yo veía cómo entraba gente y se sentaba en las primeras sillas. Y yo estaba orando, pero yo veía cómo todos estaban vestidos de blanco. Mi amado, Dios es real. Amén. Sí. Y su ejército celestial es real. Amén. Y aunque usted no lo crea, mi amado hermano, hay ángeles que están escuchando también la palabra de Dios. Aleluya. Y me enseñaron esas fotos
y a todas las del grupo de artes, mi amado, de danza, ¿verdad? Las que adoramos, también alabamos, exaltamos el nombre de Cristo con un instrumento en la mano. Hay unos destellos de luz impresionantes. Y yo vi las fotos y dije, no, son las lámparas. O sea, yo dije, no, son las lámparas. Me puse a ver los videos y dije, a ver, una lámpara está hasta allá y la otra lámpara está hasta allá. Entonces, ¿de dónde sale la luz que está en medio? Mi amado hermano, de verdad, sirvámosle a Dios con gozo. Amén. Alegrémonos por la oportunidad que nos da. Nos hemos equivocado, levántate. Amén. Dice la palabra del Señor que no todos le agradaron a Dios. Y tuvo que venir el destructor sobre sus vidas. Y el Señor nos está diciendo, esto lo dejo escrito para que a ti no te pase. Amén. Amén. Pero esta palabra, dice el Señor, es para gente entendida. Amén. Para gente entendida, para gente que entiende. Para que a ti no te pase. ¿Por qué? Porque todo aquel que se levantó a murmurar en contra mía, vino destrucción sobre su vida. Mi amado hermano, tenemos que ser entendidos, amén. Amén. Dice la palabra del Señor, me quedé donde dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, mi amado. Dios es real. Las manifestaciones del Señor en este tiempo, mi amado. Yo el día de ayer, ¿se acuerdan que les dije que estamos por entrar al último, nos falta septiembre, pero estamos por entrar al último trimestre del año? Y el Espíritu Santo tiene prisa en que muchas cosas se ordenen. ¿Sí lo recuerdan? Yo no me había puesto a pensar por qué en septiembre hay bodas, por qué en septiembre hay bautizos, por qué en septiembre va a haber evento de gratitud. Mi amado hermano, ¿por qué en septiembre seguimos con las cenas de evangelización? El Espíritu Santo está llamando a ordenarnos. ¿Quién sabe por qué? Mi amado hermano, como parte del ordenamiento, no es tiempo de odiar, No. es tiempo de perdonar, Amén. es tiempo de sanar, es Amén. tiempo de reconciliarse, amén. Sí, amén. Mi amado hermano, es tiempo de retirarnos de todo pecado. Dios sabe lo que va a hacer, amén. Amén. El pueblo de Israel murmuró contra Dios, ¿verdad? Usted lo ve allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 32-33, ahí cuando murmuraron en contra del Señor. Déjeme terminar de leer, si nos da tiempo, vamos. Dice la palabra del Señor en el verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Pero estoy leyendo en el TV, ¿verdad? Si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado en no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que ustedes pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. La versión 60 que dice soportar, amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano, cuando yo leo el verso 11, yo digo, Señor, yo ya no tengo palabras para describir tu gran amor, porque nos estás dando una lista ya resumida de todo lo que hizo el pueblo de Israel en su necedad, y nos estás diciendo a nosotros que esto no lo dejas como ejemplo, que lo dejas escrito como advertencia para nosotros que vivimos el fin de los tiempos. A ver, vámonos a Éxodo.
La cita dice que el pueblo de Israel murmuró, ya dice el Señor, ya 10 veces han murmurado contra mí. Si alguien lo tiene, me lo hace saber. Números 14:22. Números 14:22. Ok, permíteme. Ok, sí. Dice el 14 desde el 20, vamos a leerlo. No andaba yo. Sí, acá está. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de ellos. Dice, no, ninguno de ellos que me han irritado, la verá. Gloria a Dios. Mi amado hermano, ¿cuántas veces murmuraron? ¿Cuántas veces tentaron al Señor? Yo no le puedo decir, Señor, tú te estás equivocando conmigo. Aleluya. A ver, déjame, Señor, espérame. Ya te equivocaste conmigo. A ver, déjame, trazo mi propio camino. Y no voy por donde tú quieres, no. Yo le doy por donde yo quiero, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ninguno de los que me han irritado verá la tierra prometida. Amén. ¿Quién es nuestra tierra prometida? Cristo, amén. Cristo es mi tierra prometida, amén. ¿Y qué creen? Que yo quiero verlo. Amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano, para el pueblo de Israel la tierra prometida era en este mundo, ¿verdad? Era físico. Para usted y para mí es Cristo Jesús. Amén. Nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén. Mi amado, si su presencia es hermosa, imagine lo que será estar delante de Él. Pero para mi amado hermano, para eso necesito que Él me guíe. Amén. Necesito que Él me dirija. Amén. Porque yo, si quiero dirigir mi vida, mi amado hermano, me voy a equivocar. Un año quise dirigir mi vida, un año me aparté del Señor, un año. Un año, mi amado, ese año fue el año que más lloré, el año que más lamenté, porque todo lo que se me ponía enfrente me golpeaba. Hasta que el Señor trató conmigo, porque sabe que como hijos, Él tiene que tener un trato distinto, ¿verdad? Amén. Y se los he testificado muchas veces, un año de necia, un año de estar de necia, ¿verdad? Creyendo que yo podía, creyendo que yo sabía, creyendo que lo que estaba haciendo estaba súper bien. Mi amado hermano, todo lo que había frente a mí, todo me golpeaba, todo me dañaba, todo me hería. Hasta que llegué, mi amado hermano, reconocí mi necesidad de Cristo. Ya vamos a terminar. Reconocí mi necesidad de Cristo y llegué a la congregación, ¿verdad? Y el Señor empezó a hablar acerca del cobarde. Y cuando el Señor dijo que el cobarde no tenía parte con Él, porque es bien fácil, ¿sí o no? Las excusas son bien fáciles. Es bien fácil, mi amado hermano, justificar nuestras faltas y nuestros errores, pero delante de Dios no hay justificación. Es más, mi amado hermano, le digo una cosa. Cuando el Señor Jesucristo se victimizó cuando estaba en esa cruz. Jamás. ¿Usted ha escuchado de la Primera Guerra Mundial? ¿De la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos muertos tuvo la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántos millones y millones de muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial? Pero ¿sabe cuál es la guerra más poderosa? La que venció Cristo. Amén. Mi amado hermano, cuando estaba en el monte de rodillas orando y dijo, ¿verdad? Si pudiera pasar esta copa de mí,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Esa fue la victoria más grande, mi amado hermano, que hemos tenido a través de nuestro Redentor. Aleluya. Ahí, mi amado hermano, él estaba en una guerra, pero él venció. Amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano, después lo aprendieron, usted conoce la escritura, lo aprendieron, ¿verdad? Fue torturado y fue crucificado. ¿Cuándo se victimizó? Amén. Dijo en esa cruz, mi vida no me la quitan, ¿eh? Yo la doy. Aleluya. ¿Cuándo se victimizó, mi amado hermano? Si algo me causa así un entripado de estómago, es el espíritu de víctima. Cuando Cristo, mi amado hermano, en esa cruz se victimizó, dijo, si yo quisiera, le pediría a mi Padre que vinieran, ¿verdad? Legiones de ángeles. En menos de un segundo pulverizan todo esto y se acabó. Cuando se victimizó, mi amado. El mayor ejemplo de valentía. Cuando yo llegué un año, ¿verdad? Todo me dolía, con todo me pegaba, con todo me golpeaba, chille por todos lados. Hasta que llegué a la congregación, a los pies del Señor, y empieza a hablar el Señor desde el púlpito. Los cobardes no tienen parte conmigo. Era pura tierra, mi amado hermano. Pura tierra, piedras, porque el lugar lo acababan de adquirir. No había nada más que una lonita con unos palitos ahí. Pura tierra, mi amado hermano. Al piso. Con todo, no crea que hincada, no. Tirada completamente, reconociendo quién era Dios. Amén. Reconociendo quién es Dios. Mi amado hermano, como a hijos, el Señor nos tiene que tratar de diferente forma. Y a mí, siempre, mi amado hermano, me ha tratado a través. El cobarde no tiene parte conmigo. Los cobardes no tienen parte, no tienen nada que hacer conmigo, no tienen nada que ver conmigo ni con mi reino. Aleluya. Porque yo no fui cobarde. Porque el Señor no dio un paso atrás. Porque el Señor, mi amado hermano, hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. ¿Y fue fácil? ¿Se imagina los azotes que recibió? ¿Fue fácil? No. Mi amado hermano, los discípulos, ¿cómo murieron? ¿Qué les pasó a todos? Decapitados, torturados, encarcelados, cuando dieron un paso atrás. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí, como dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿sabe cuándo se aplica esa palabra? Cuando verdaderamente la persona ha vivido para Cristo. Que una persona que no ha vivido para Cristo y dice, yo cuando de veras me ha tocado oír a personas que dicen, no, para mí el vivir es Cristo, no inventes. Con razón te cuesta tanto trabajo congregarte. El vivir es Cristo. Cuando una persona, mi amado hermano, ha vivido para Cristo, esa persona sí puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi amado, el Padre a todos nos habla de diferente forma, pero el pueblo de Israel fue necio y tuvieron que vivir las consecuencias. Dijo el Señor, no de todos me agradé. No de todos me agradé. Y dice la palabra, si tú lo leíste conmigo, que todos comieron el mismo pan espiritual. Aleluya. Y todos bebieron la misma agua espiritual. Y Dios no se agradó de todos. Porque no todos fueron entendidos, hubo necios y tuvieron que vivir las consecuencias. Y Dios a ti y a mí nos dice, y esto te lo dejo escrito para que tú no te equivoques. Como ejemplo y como advertencia, para que a ti que te tocó vivir el fin de los tiempos, no te equivoques. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Bendito seas, Padre. Yo te pido en esta hora, mira, ya estuvimos aquí desde hace unas horas
que no te distraigas. Yo te pido,